para niños, ¿no? Don Juan Manuel Rojas Pérez, profesor de educación secundaria, quien está aquí en Radio Exitosa. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Radio Exitosa. Buenas tardes, señor Rubén Sánchez. Aquí haciéndonos presentes para poder un poquito hablar sobre esta publicación y también en esta celebración internacional del Día del Niño. Así es, tengo entendido que no solamente usted, son millones de profesores en todo el mundo, dedican gran parte de su tiempo, de su vida, a enseñar a los niños, a instruir, a darles educación, a darles formación, a darles consejos, ¿no? No solamente es el niño, también es a la mamá y al papá. Así es, ¿no? Así es, a través de constantemente nosotros en el colegio, a través de las reflexiones que hacemos a diario en nuestro colegio parroquial Hermano Noé Ceballos, los niños son quienes van y cuentan a sus padres, ellos también son los educadores. Claro, y ahí no falta un papá que dice, ¿qué te ha dicho el profesor? ¿No? Eso es lo que me contaba Yoshi cuando era niño. Bien, tal manera pues de que usted es docente, ¿cuánto tiempo? Yo soy docente, ya llevo de docencia 18 años. Ah, poco, ¿no? Poco tiempo, ¿no? Sí, 18 años. 18 años es bastante, ¿no? 18 años, sí, y llevo en el colegio de los Hermanos de la Salle, que es una obra social por las tardes, es el colegio Noé Ceballos. Llevo ahí 15 años. ¿Dónde está ese colegio? Está en la cuadra 6 de Breña, Arica 601. Es decir, en el colegio... Ese es otro, porque hay otro. Sí, en la mañana... El hermano Anselmo de María. Ah, sí, es otro. También fue un anexo de la Salle. Sí, sí, está en la Avenida Bolivia, claro. Donde quien te habla estudió ahí, ¿no? Claro, sí, no, sí, esa formación religiosa. Sí. Después ya me transformé en otro ser humano. Claro, claro. De todas maneras uno pues va evolucionando. De todas maneras es muy importante tener esa educación y sobre todo los profesores, ¿no? Siempre la Salle se ha caracterizado por tener profesores de mucho nivel, ¿no? Al menos yo recuerdo los años 60 en que he estudiado, ¿no? Esto es Radio Exitosa, son las 5:48. Bien, y usted, don Juan Manuel Rojas Pérez, ha realizado también sus estudios en la Facultad de Teología. Ah, sí, la Facultad de Teología hace varios años, Roma, sí, en Roma. Sí, sí. Muchos años atrás adquirí una beca, me hice acreedor una beca por los estudios que realizaba y estuve viviendo en Italia 3 años, ¿no? 3 años, un poco viendo la cultura romana, el arte y también un poco viendo muchas historias también que a la postre me han inspirado también para poder empujarme a hacer este libro de cuentos también, ¿no? Usted es escritor al mismo tiempo que es docente, sí. Ha escrito un libro, varios libros de cuentos. Este es mi segundo libro ya, ¿no? Sí. ¿El primero cómo se llama? El primero habla sobre la historia de una vocación, se llama Historia de una vocación, que lo hice en el año 92, hace muchos años atrás ya, y ya es propiamente sobre cuentos, que en realidad tienen un trasfondo de hacer pensar al lector, a la persona que está en contacto con estos cuentos, le hace pensar y reflexionar. Por ejemplo, allí tenemos Perú campeón, que es una reflexión, ¿por qué nosotros como nuestra selección peruana no llega a un mundial hace más de 32 años, ¿no? Y usted lo ha puesto ahí en formato de cuento. En formato de cuento. Porque allí vemos, ¿no? Ese tipo de clichés que vemos, ¿no? Que sí se puede... cuando antes era Perú campeón de frente, arriba Perú, ese tipo de eslogan, y ahora vemos disminuido todo eso, ¿no? Pero está expresado sí en forma de cuento, para que los jóvenes de ahora reflexionen. Inclusive yo voy un poco más allá y digo, pues, me escandalizo a veces en el cuento, porque está hecho en primera persona, y veo, por ejemplo, ¿cuál es el motivo, la parte central, meollo de todo este asunto? Y yo digo, de repente los periodistas que nos han educado de esa forma, o que dan ese tipo de comentarios, por ejemplo, cuando perdimos 1-0 ante Colombia,
venían los titulares, ¿no? Peckerman, el entrenador de la selección colombiana, dice que respeta a Perú, pero ellos vienen a ganar. Ajá. Sí. Vamos a leer un párrafo nomás de este cuento. Perú campeón, así es, del profesor Juan Manuel Rojas. Esto es Radio Exitosa. Perú campeón. ¡Arriba Perú! Muchos de mis alumnos no se quisieron levantar de sus camas hoy día lunes, y es que la selección peruana de fútbol perdió ante su similar de Colombia. Pobres muchachos. Siempre me dicen, profesor, ¿usted qué opina de la selección? Díganos algo, ya pues. Y me hago el desentendido. Pero al final, feo, pues son como mis hijos. Hace 14 años que estoy en el colegio parroquial Hermanos Noé Ceballos. Y con pesar tengo que decirles lo mismo de siempre. Y lo mío suena para algunos a una crítica a veces destructiva, chocante, y para otros constructiva, reflexiva, motivadora y hasta mágica. A todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Bien, es un párrafo del cuento El Perú campeón, que está inserto en su libro de cuentos del profesor Juan Manuel Rojas, El Pelícano y otros cuentos, ¿no? Sí, El Pelícano es el cuento central, por recomendación de las personas que estuvieron a mi lado, los editores también, y me recomendaron que ese podría ser el título principal del libro de cuentos. Bien, ¿no? pero sigamos pues con El Perú campeón. Ya en casa, como todo hincha, esperé con ansias la hora del partido. Alenté a mi selección, grité tan fuerte ante cada jugada, me enojé, vibré ante esa chispa de buen fútbol. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón. Dije palabras fuertes por la calentura del partido, me quedé sin voz y seguí alentando a mi bicolor, y de pronto sentía que ya no podía, y sentado frente a mi televisor sin fuerzas, saqué mi último esfuerzo y estiré la mano con el control remoto y disparé como Bolognesi en Arica, sentado casi moribundo con su pistola en mano, quemando el último cartucho, y apagué el televisor. Ya todo había terminado. Una vez más perdimos el partido. Perú debe ganar, hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba, Perú debe ganar. Bien, los cuentos son ficción, profesor Manuel Rojas. Sí, son ficciones, pero están inspirados también en un hecho real, ¿no? Claro, es la madre de la ciudad. Así es. Y entonces, hay muchos de estos cuentos, son 13 cuentos, están inspirados en realidad en un hecho base que es nuestra realidad. Por ejemplo, El Especialista, yo jamás me había imaginado que aquí en Lima habían delincuentes, hablando de la violencia aquí en Lima, que se especializaban en robar a otros ladrones. Entonces, esto fue un hecho inspirado también en un hecho, en algo que me sucedió pasando por Nocheto, viniendo en una línea de autobús. Entonces, está inspirado. Hay cosas que están ahí imaginarias, pero está inspirada en la realidad, sí. A ver, leamos algo de El Especialista. Me decía que Nocheto era una zona peligrosa y que debía de tener cuidado cuando pase por ella. Sin embargo, nunca le presté importancia hasta aquel día. ¡Qué día tan hermoso y soleado! Extrañaba estos días de sol en Lima, pues la mayor parte del año está fría, casi oscura y triste, debido a la neblina que la cubre y opaca como el humo del cigarro a un fumador. En alguna oportunidad leí que esta nubosidad determina que algunas ciudades como Lima sean muy tristes y que esto influye en el comportamiento de sus habitantes. Yo no lo creo. No soy de la capital, pero la amo y creo que sus inviernos y otoños tienen esa característica peculiar que hacen quererla aún más.
cuando respiras esa humedad que viene del mar y te fusionas con los ancestros pescadores, cuando el frío arremete y te deja esa sensación de heladez en la nariz, pues así buscamos los emolientes con harto limón y extracto de alfalfa que te hace sentir como si estuvieras en verano. Pero el calor de Lima es algo especial, como el día de hoy. ¡Qué alegría! Bienvenido, día de Solima, así lo llamo yo. ¿Qué tal? Ese es otro párrafo pues de el especialista, ¿no? Aquí empieza su narración hasta que llegue usted a encontrar que hay choros que roban a otros choros. Así es, se especializan y la verdad de las cosas, como está inspirado en un hecho real, yo pensé que ese era el último día que veía la luz, ¿no? ¿Lo cuadraron usted? Y yo estaba justamente delante del asaltante que estaba detrás mío, asaltando a otro ladrón, que había compartido sus experiencias de que ahora ya se había reformado y que estaba trabajando. ¿Para qué compartió eso? Este ladrón lo asalta y le quita todo lo del día que había recaudado. Así es. Bien, y justamente al final termina diciendo Juan Manuel Rojas en El Especialista: al pasar por Santoyo, el joven bajó. Una niñita lo esperaba, pero él, casi corriendo desesperado, se perdió a lo lejos como quien va a pedir ayuda. Ya en la avenida Alfonso Ugarte bajé del bus, pude respirar tranquilo. Mi corazón comenzaba a tener su ritmo cardíaco normal. Entonces, dando un gran respiro y mirando al cielo, dije: te debo otra, Virgen del Carmen. Y me encaminé a mi casa. Se salvó. Me salvé. Realmente fueron 15 minutos de estar en el infierno prácticamente. Nadie actuó ese día. El delincuente bajó con una voz prepotente, pero fueron 15 minutos que no se lo dedico a nadie, pero que me sirvieron también para que esto refleje, y está acá en los cuentos, cómo es la violencia pues que se vive en Lima y que en realidad tiene que ser combatida constantemente, ¿no? Así es. Y este cuento, esta ficción, este relato, ¿responde a qué año aproximadamente? Esto en realidad está hace 2 años y medio. ¿Fresco? ¿No? Sí, Fresco, casi, ¿no? Sí. Bien, volvemos para seguir hablando con el profesor Juan Manuel Rojas acerca de la lectura de cuentos. ¿Qué hacer? ¿Cómo tiene usted, padre de familia, mamá, qué hacer con su niño para que pueda aprender a leer? En todo caso, a leer, a incentivarle la lectura, que es algo muy importante, y no estar haciendo papelones, como últimamente hemos visto a un miembro del Congreso que tenía fallas terribles en lectura comprensiva. Este es Radio Exitosa, son las 5:59. Ya regresamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa. Bien, seguimos, este es Radio Exitosa, estamos conversando acerca de los cuentos para niños. Juan Manuel Rojas, un profesor dedicado íntegramente a la educación de niños, ha escrito pues un libro, el último, que tiene una variedad de cuentos, entre ellos El Pelícano y otros cuentos, ¿no? En fin, El Pelícano y otros cuentos es una sucesión de cuentos, ¿no? Ahí está justamente lo que acabamos de recordar: Perú campeón, La cochina, El especialista, Ingratitud, Escapulario, El sabueso inocente, Vienen cuando el muerto está enterrado y El Pelícano. ¿Por qué El Pelícano? ¿Qué nos dice? El Pelícano, puesto que se refiere a un personaje que vivió en la ciudad de Trujillo y que era salvavidas. Un día, este era un guardia civil en aquel entonces, y un día salvó a 2 personas, y vino el vespertino del Satélite, y al verlo, un hombre corpulento, pero con una nariz pronunciada,
lo bautizaron como el pelícano, puesto que en Huanchaco hay muchos pelícanos también. Lógico, pero es una chapa que se le puso a un fulano que tenía una nariz prolongada. Así es. Ya, muy bien. ¿Qué tal el fulano? O sea, que usaba la nariz también para respirar. Sí, este personaje salvó a cerca de 3.000 personas en sus 25 años como salvavidas. Sí. Qué bien. Lo que sucede, lo paradójico es que, bueno, tuvo varias familias también. Después de haber salvado a tanta gente, en realidad, actualmente prácticamente nadie lo va a visitar, ya ha perdido notoriedad. Es un personaje real, ¿no? Es un personaje real. Todavía está vivo. No, ya es fallecido, ya hace más o menos, investigué esto hace más o menos 6 años que ha fallecido. Lo pude ubicar en cementerio cerca al balneario de Huanchaco, ¿no? Pude ubicar el personaje. Existe todavía, ¿no? El mausoleo del personaje, ¿no? Ya, o sea que era un salvavidas. ¿Y cómo así se le ocurrió desarrollar un relato en torno a él? Por la cercanía, había visto a este personaje y en alguna oportunidad, y como frecuentemente yo en las vacaciones suelo estar en la ciudad de Trujillo, a veces preguntaba por este personaje, ¿no? ¿Qué ha sido de su vida? Y ya casi nadie me daba razón, ¿no? Entonces decidí investigar sobre esta persona, y pues con los datos que yo tenía y los relatos que alguna persona de la ciudad de Trujillo me proporcionó, pude hacer este cuento, ¿no? Que es basado en un hecho real, pero es imaginario, ¿no? Así es, claro que sí. Bueno, de tal manera pues que ese es el título principal, el cuento principal, y está justamente en su obra de Juan Manuel Rojas, ¿no? Al final dice pues el pelícano, ese policía respetable de la ciudad de la eterna primavera, cuyo nombre pusieron en una placa recordatoria en la municipalidad de Trujillo por haber salvado a más de 2.000 bañistas, y en sus casi 25 años de servicio, cosas del destino, no pudo salvar a sus hijos negados por la ciudad, se dejó seducir por la vanidad, el momento, el placer y las mujeres, ¿no? Debilidades humanas. Así es. Sí. Bien, y en lo que se refiere a inculcar en el niño estos cuentos, o sea, los cuentos en general, toda obra literaria a veces es bienvenida, muy bien recibida, pero a veces los chicos tienen cierta reticencia por la lectura. ¿Esto es algo que usted también ha visto? Sí, mire, personalmente yo empecé en la escuela leyendo, ¿no? Específicamente en mi época de secundaria, donde me hacían pues leer los cuentos clásicos de Paco Yunque. En ese tiempo, todavía años 80, no estaba muy desarrollado todo lo que era internet, la televisión todavía recién estaba todavía surgiendo a color, y así que nuestra imaginación era mucha más amplia, ¿no? Divagaba bastante. Y yo recuerdo estos cuentos, Los gallinazos sin plumas, Paco Yunque, entre otros, que nos hacían fantasear. Y en la lectura lo he ido cultivando desde el colegio. Yo recomendaría a todos nuestros niños, ahora que estamos celebrando el Día Internacional del Niño, que ellos, desde los cuentos más sencillos, desde las lecturas más sencillas que pueden encontrar en una obra que le pueden, como plan lector en los colegios, un diario, una revista de calidad, que ellos se puedan ir poco a poco adiestrando en la lectura. Después va a ser sencillo. Le cuento, amigo Rubén, que personalmente he leído muchas obras en el tren eléctrico, yéndome desde la avenida Grau hasta Villa El Salvador. Y los cuentos que usted ha escrito son fáciles de leer, o sea, rapidísimos. O sea, así es. Es para niños, pero lógico, es claro. Una lectura con un vocabulario no muy rebuscado, de tal manera de que se deja leer, ¿no? Es justamente para niños, ¿no? Así es.
Y bueno, viaja pues de Villa El Salvador al centro de Lima, en 10 minutos se puede leer usted un periódico, ¿no? Así es, entonces que vaya sentado como le decía, sí, esto es un poco trayendo pues los buenos ejemplos donde yo he estado en Europa, veía cómo la gente en los autobuses leía, ¿no? Y acá en nuestro país no tenemos esa costumbre. Ojalá que los momentos que nosotros tengamos podamos aprovechar para la lectura, y eso recomiendo también a los niños, ¿no? Yo siempre llevo en mi maletín siempre un libro, y en esa hora de viaje que estoy hasta mi trabajo estoy leyendo, y a los 15 días, al mes, ya he leído un tomo de un libro, sin darme cuenta, y eso también me ayuda bastante en mi desarrollo personal. ¿Qué recomienda usted a una mamá de un niño de 5 años, 6 años? ¿En qué momento ya debe inculcarle la lectura? Bueno, la lectura a ese niño de 5 o 6 años es primero hacerle ella misma contarle las narraciones, ¿no? Contarle, decirle, y poco a poco ya haciéndole de la medida que pueda ya expresarse en la lectura, ir inculcándolo poco a poco para que vaya leyendo. Pero se tendría que empezar con la narración que ella le transmita, la motivación. Yo recuerdo, amigo Rubén, que en mi tiempo nuestros papás nos contaban los cuentos, no sabíamos todavía leer, pero nos contaban, y esa imaginación quedaba en nuestro subconsciente. Ya, eso es importante. Entonces, sí, he visto algunas mamás que efectivamente le dicen, cuéntame un cuento, le dice el niño, y la mamá se ve obligada pues a contarle el cuento. En todo caso, dispone ahí por lo menos de 10 minutos antes de que se vayan a dormir. Sí, esa es la mejor hora, ¿no? Y ahora lo que veo, señor Rubén, actualmente es que los niños ahora llevan los cuentos y cuentan a los padres ahora. Se da lo contrario. Ya. También, lógico. Cuando ellos aprenden a leer y aprenden en el colegio, llevan y cuentan lo que han hecho, ¿no? Y eso es importante porque también nuestros padres, pues, están siendo educados, ¿no? Y están al día con las informaciones, pues, que los niños les transmiten, les comparten, ¿no? Las historias, ¿no? Acerca del plan lector. Conozco muchos colegios que 10 minutos antes de realizar sus labores cotidianas académicas están leyendo, y todos, 10 minutos en el colegio, 15 minutos están leyendo, ¿no? Yo creo que lo importante en la educación inicial es la motivación, ¿no? Yo creo que las modernas metodologías que se aplican está en función de la motivación, porque si no se le motiva, ¿cómo el niño va a interesarse por la lectura, ¿no? Uno tiene que interesarse, tiene que decirle a veces cosas, ¿no? Para que pueda empezar a agarrarle interés a la lectura. Así es. Bien, entonces saludamos pues a el profesor Juan Manuel Rojas, autor del libro El Pelícano y otros cuentos. ¿Y cómo se puede conseguir estos ejemplares? Bueno, sí, amigo Rubén, esto ha sido con esfuerzo propio, porque queríamos tener en nuestro colegio Hermano Noé Ceballos un material propio, que nuestros propios alumnos pues lo puedan utilizar. Y entonces es con recursos propios. Ya posteriormente voy a hacer algún convenio con alguna editorial, pero esto lo estamos distribuyendo personalmente. Más bien, si podría dejar mis números para que pueda ser contactado. ¿Su correo cuál es? Mi correo es junroja, JUMROJA Así es, junroja. No hay S al final, humroja@hotmail.com. Sí, y mi número de celular, 966-725-407, para todas aquellas personas que estén interesadas pues en tratar de apoyarnos en esto, pero también de reflexionar y de dejar algo que nos ayude en nuestra vida también, porque los cuentos, de alguna forma, la literatura nos ayuda a nosotros a seguir adelante, pues, y a ser mejores personas también.
Bien, profesor Juan Manuel Rojas, muchas gracias por estar acá en Radio Exitosa, y realmente pues lo felicitamos y sigue usted adelante, ¿no? Haciendo este apostolado de educar a niños, y yo sé que mañana más tarde los pequeños siempre se van a recordar, así como nosotros recordamos a nuestros maestros allá en el colegio hermano Anselmo María. Yo estudiaba ahí también, y igualito usted recordará a los suyos y otros niños también. Muchas gracias, profesor, por estar acá. Esto es Radio Exitosa, son las 6:13 en Exitosa Domingo.